En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Juan, capítulo 15. Dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el defensor que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto, para que no tambaleéis. Os excomulgarán de la sinagoga, mas aún llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. En este fragmento del Evangelio, pues Jesús les está anunciando a sus discípulos una noticia dura y difícil. Les está diciendo, no va a ser un camino de rosas vuestra vida. Vais a tener problemas por ser cristianos. Vais a tener problemas por seguirme. Vais a tener muchos problemas. De hecho, incluso os van a llegar a expulsar de los sitios. En este caso, él emplea la palabra sinagoga porque tenemos que tener en cuenta que está hablando en un contexto judío, del judaísmo, donde primero los cristianos fueron a evangelizar, y por eso utiliza la palabra sinagoga. Os excomulgarán de la sinagoga, os echarán de las sinagogas. Pero obviamente esta noticia que da Jesús a sus discípulos más cercanos, a sus apóstoles, nos la está dando a cada uno de nosotros, de los cristianos, de todos los tiempos. Y nos está diciendo que efectivamente que ser seguidor de Cristo no es un gusto en muchas cosas, ¿no? Vamos a tener dificultades. Y una de ellas va a ser la incomprensión de muchas personas. Incluso hasta el punto, esa incomprensión hasta el punto de despertar la maldad de los otros, hasta el punto de matar al creyente, al cristiano, al que sigue a Cristo, al que no hace el mal, al que hace el bien, al que procura estar en paz con todos, como enseñó Cristo. Jesús nos anuncia eso. Primero se lo anuncia a sus apóstoles y luego nos lo anuncia Juan a nosotros. Y la frase es muy dura. Llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Esto me hace recordar, pues, cómo hay muchas personas que utilizan el nombre de Dios no solamente para matar físicamente, sino también para destruir al otro, anular al otro, quitar al otro de en medio. Y lo peor, como nos lo dice Jesús, lo peor es que lo hacen pensando que están haciendo la voluntad de Dios, lo cual diría yo que es un pecado, porque atribuir a Dios la maldad, a mí eso no me cuadra. Llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Están haciendo lo mejor
para su institución, para su... lo que sea. Enseguida nos acordamos, quizás lo primero que nos sale en la mente sean los islamistas radicales que matan cristianos. Pero este evangelio, como todo, va más allá. Y ya sabemos que dar muerte a alguien es más que matar físicamente. Nosotros no somos discípulos de un libro, somos discípulos de una persona que está viva. Y la letra no es lo importante es el espíritu de la letra. Y el espíritu de la letra dice que hay muchas formas de matar. Y la clave es que se mata muchas veces en el nombre de Dios y poniendo a Dios por delante. Y eso está mal. Y Jesús da la clave, y cuando nosotros nos preguntamos el por qué sucede esto, porque nos lo preguntamos, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Jesús nos lo dice en este mismo evangelio, dice, y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Esta es la clave. Esta es la clave para entender el por qué ocurren estas cosas. Porque no conocen ni al Padre ni a mí. Sí, es posible que esas personas que matan en el nombre de Dios tengan a Dios en la boca. Incluso es posible que externamente aparenten ser de Dios. Pero nadie que mata al hermano se le puede considerar que conozca ni al Padre ni al Hijo. Y luego viene la última frase que solemos olvidar, porque desgraciadamente muchas veces nos suceden cosas y nos olvidamos y no nos acordamos de lo que ha dicho Jesús, aunque lo hemos escuchado 1000 veces. Al final dice Jesús, os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Eso cuando lo leemos pues como que nos tranquiliza. Por lo menos tenemos la tranquilidad cuando suceden las cosas de decir, mira, el Señor nos había dicho que las cosas serían así, o sea, no son sorpresas, no nos tenemos que extrañar, es así, pero sí tenemos que saber el porqué, es muy importante saber el porqué. Y el porqué es porque no conocen ni a Dios Padre ni a Dios Hijo. Y bueno, empezaba el pasaje de este evangelio dándonos una buena noticia, Jesús. La buena noticia era no que nos iban a perseguir o que nos iban a expulsar de las sinagogas o que nos iban a matar. Esa no era la buena noticia. La buena noticia es, dice, cuando venga el defensor que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Esta es la buena noticia. La buena noticia es que Dios no nos deja solos. La buena noticia es que Jesús, el Hijo y el Padre envían a la tercera persona de la Santísima Trinidad, al Espíritu, para que nos defienda. Porque nosotros no podemos defendernos solos. Porque hay ciertas cosas que nos desbordan. Y hay ciertas cosas con las que no podemos. Y Jesús lo sabe. Y nos dice, os he hablado de esto para que no tambaleéis. Efectivamente. Cuando suceden estas cosas tan fuertes, tan dramáticas, tan desagradables,
la tendencia es a tambalearse uno, a confundirse, a tener estupor. ¿Esto por qué? No se entiende. Pero demos gracias a Dios por su palabra, que nos ha anunciado que hay un defensor, porque Jesús aquí en este pasaje lo llama defensor. Defensor, el que nos defiende. ¿Quién nos defiende? El Espíritu Santo nos va a defender. Y dice Jesús que es para que Él dé testimonio, o sea, el Espíritu dé testimonio del Hijo de Dios, y también vosotros daréis testimonio. O sea, el Espíritu habla por nosotros. El Espíritu nos ayuda desde dentro a dar testimonio. A aguantar ese mal rato o ese mal trago de esa persecución y a responder de una manera que no esperan los enemigos. Pues esa es la clave. El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí y también vosotros daréis testimonio. Amén.